Durante el cine de oro mexicano, hubo historias que jamás llegaron a las revistas, no porque no fueran reales, sino porque decirlas podía destruir una carrera en segundos. Mientras el público aplaudía romances perfectos y mujeres idealizadas, muchas actrices vivían amores que simplemente no podían nombrar. Amores que no encajaban en la moral de su tiempo y que debían existir solo en silencio. En esta segunda parte hablamos de mujeres distintas, historias nuevas y silencios aún más profundos. Actrices que eligieron el misterio como escudo, que compartieron su vida lejos de los reflectores y que entendieron que, en esa época, amar a otra mujer no era una confesión, era un riesgo. Si la primera parte te hizo ver el cine mexicano con otros ojos, suscríbete a Pasado Vivo MX. Aquí no repetimos la versión oficial, aquí rescatamos las historias que el tiempo intentó borrar. Y quédate, porque lo que viene demuestra que el pasado fue mucho más complejo y más valiente de lo que nos contaron. Muchas de estas mujeres no dejaron cartas, entrevistas ni declaraciones. Lo único que quedó fueron gestos, decisiones y ausencias que hoy, vistas con distancia, cuentan una historia distinta. Una historia que no busca escándalo, sino memoria. Amalia Aguilar fue una de las figuras más explosivas del cine de rumberas. En pantalla era fuego puro, movimiento, sensualidad sin filtros. Representaba a la mujer libre, provocadora, imposible de ignorar. Pero fuera de cámaras, su vida fue todo lo contrario a lo que la industria solía exhibir, reservada, hermética y cuidadosamente protegida del escrutinio público. A diferencia de muchas actrices de su época, Amalia nunca construyó una narrativa romántica alrededor de hombres famosos. No hubo matrimonios mediáticos ni romances exhibidos en revistas. Su vida personal estuvo marcada por una constante. La presencia de mujeres muy cercanas, compañeras de vida, asistentes y amistades íntimas que se mantuvieron a su lado durante largos periodos. En un medio donde todo se vendía como espectáculo, esa discreción resultaba tan llamativa como sospechosa. Diversos cronistas del ambiente nocturno y artístico de la época hablaron, siempre en voz baja, de relaciones afectivas entre Amalia y otras mujeres, vividas lejos del ojo público y protegidas por un círculo cerrado de confianza. No hay confesiones ni declaraciones, pero tampoco desmentidos. Y en el cine de oro, ese silencio prolongado solía ser la única forma de sobrevivir sin perderlo todo. Amalia entendió antes que muchas que la libertad tenía límites muy claros. Podía bailar como nadie, provocar como pocas y brillar frente a la cámara, pero su vida privada debía permanecer fuera de escena. Y así lo hizo. Se retiró sin escándalos, sin explicaciones y sin permitir que nadie escribiera su historia por ella. A veces, el acto más rebelde en una época represiva no era gritar la verdad, sino vivirla en silencio. Rosa Carmina fue una de las mujeres más enigmáticas del cine de rumberas. Su presencia en pantalla era magnética, sofisticada, siempre rodeada de una sensualidad contenida que la hacía distinta al resto. Sin embargo, cuanto más crecía su fama, más hermética se volvía su vida personal. Mientras otras actrices alimentaban romances públicos para sostener su imagen, Rosa eligió el camino opuesto. El silencio absoluto. Nunca se le conocieron relaciones sentimentales estables con hombres, ni matrimonios que reforzaran una narrativa convencional. En cambio, su vida estuvo marcada por la compañía constante de mujeres muy cercanas, amistades leales que la acompañaron durante años y que formaron un círculo íntimo prácticamente infranqueable. Para una estrella de su nivel, esa elección no pasó desapercibida dentro del medio. Diversos investigadores y cronistas del cine mexicano han señalado que Rosa Carmina protegió su intimidad con un cuidado casi obsesivo. No concedía entrevistas personales, evitaba preguntas incómodas y mantenía su mundo privado completamente separado de su carrera. En una industria acostumbrada a controlar cada detalle de la vida de sus figuras, esa autonomía resultaba incómoda y reveladora. Con el tiempo, Rosa se retiró de los reflectores sin escándalos ni despedidas grandilocuentes. Simplemente desapareció de la escena pública, llevándose consigo una vida que jamás permitió que fuera interpretada por otros. Hoy, su historia permanece envuelta en misterio, no porque no existiera una verdad,
sino porque ella decidió que nadie tenía derecho a exigirla. En el cine de oro, donde todo se vendía, Rosa Carmina fue una de las pocas que se reservó lo único verdaderamente suyo. Irma Serrano fue todo lo que el cine de oro no sabía cómo manejar. Provocadora, frontal y absolutamente libre para su tiempo. A diferencia de muchas actrices que aprendieron a sobrevivir en silencio, Irma eligió el conflicto. No solo rompió con las normas morales de la industria, también se atrevió a decir en voz alta lo que otras solo pudieron insinuar. Con los años, Irma habló abiertamente de su bisexualidad y de haber amado tanto a hombres como a mujeres. Lo que para ella fue un acto de honestidad, para la sociedad mexicana resultó un escándalo. Su figura incomodó porque evidenciaba algo que siempre estuvo ahí, que el deseo no seguía las reglas del cine ni de la moral conservadora que lo sostenía. Aunque su etapa más polémica llegó después del cine de oro clásico, Irma fue producto directo de ese sistema. Creció en una industria que castigaba cualquier desviación y decidió enfrentarlo cuando tuvo la oportunidad. Pagó un precio alto. Fue señalada, ridiculizada y reducida muchas veces a caricatura, como si su franqueza invalidara su talento. Irma Serrano representa el contraste más brutal con las actrices que la precedieron. Donde otras callaron para conservar su carrera, ella habló y perdió el control de su propia narrativa pública. Pero gracias a eso, su historia funciona como un espejo incómodo del pasado. Demuestra que el silencio no era falta de verdad, sino falta de permiso. Y que cuando alguien rompía ese pacto, el sistema se encargaba de cobrarlo caro. Fanny Cano fue una de las actrices más elegantes y discretas del cine mexicano. Su belleza era serena, su presencia refinada y su carrera avanzó sin escándalos visibles. Sin embargo, mientras el público la veía como una figura impecable, su vida personal permaneció envuelta en un silencio casi absoluto. No hubo romances públicos, ni matrimonios mediáticos, ni explicaciones que alimentaran la curiosidad de la prensa. A lo largo de los años, Fanny fue vista siempre rodeada de mujeres cercanas, amistades profundas y vínculos duraderos que llamaron la atención dentro del medio. Nunca habló de su orientación ni de su vida sentimental, y tampoco permitió que otros lo hicieran por ella. En una industria donde la intimidad era moneda de cambio, esa reserva fue una decisión tan firme como inusual. Su historia resulta aún más inquietante por la forma en que terminó. La tragedia que marcó su muerte dejó una sensación de vida inconclusa, de preguntas que jamás encontraron respuesta. Para muchos, Fanny representó a una generación de mujeres que aprendieron a vivir su verdad en privado, aceptando que la discreción era el único refugio posible frente a una sociedad que no estaba lista para escuchar. Hoy, su figura sigue provocando una mezcla de admiración y misterio. No por lo que dijo, sino por todo lo que decidió no decir. Fanny Cano no dejó confesiones ni titulares escandalosos, pero su silencio prolongado, visto con el paso del tiempo, habla con una claridad que el cine de oro nunca se atrevió a mostrar. Estas historias no fueron excepciones, fueron consecuencia de una época que obligaba a amar en silencio. Mujeres brillantes, deseadas y admiradas que entendieron que mostrar quiénes eran realmente podía costarles la carrera, el respeto o incluso la paz. El cine de oro mexicano no solo escondió romances, también escondió identidades completas, maquillando una realidad mucho más compleja de lo que nos contaron. Hoy, hablar de ellas no es escándalo, es memoria. Es reconocer que, incluso en los años más rígidos, existieron mujeres que vivieron su verdad como pudieron, cuando pudieron y con quien pudieron. Algunas desafiaron el sistema, otras lo sobrevivieron en silencio, pero todas dejaron una huella que el tiempo no logró borrar. Si este video te hizo cuestionar la versión oficial del cine mexicano, suscríbete a Pasado Vivo MX. Aquí seguimos rescatando las historias que no salieron en revistas, las verdades incómodas y los silencios que el pasado intentó enterrar. Porque mientras más miramos atrás, más entendemos quiénes somos hoy.